Bendito eres, Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ministre en nuestros corazones, Padre. Que tu palabra, Padre, caiga en tierra fértil, mi Dios. Que aprendamos cada día más de ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de ti, Hijo, amado Jesús. Amén. Vamos a estudiar 2 Timoteo. Y estamos hablando también de que mañana vamos a ir a ver si Dios permite que se saque la licencia. O vamos a hacer un intento más. Si se puede y Dios lo permite, lo vamos a sacar. Y si no, pues Dios dirá. Pero mañana vamos a ir en la mañana, así que vamos a orar para que Dios haga eso, lo que tenga que hacer. Pero lo importante es de que la obra no va a terminar, ¿verdad? Donde quiera que estemos, la obra del Señor va a seguir. Así que tengo confianza en que Dios va a proveer de alguna manera u otra. Pero hermanos, hablamos la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 1. Esta epístola de Timoteo fue escrita más o menos entre el año 67. Pablo ya estaba preso en Roma y le manda una carta de exhortación al hermano Timoteo. Así que dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo da lo que él estaba haciendo como apóstol, el hombre que había sido usado por Dios para establecer iglesias, pero según la voluntad de Dios. Pablo sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido porque la voluntad de Dios lo había permitido. Y qué bonito cuando podemos decir, Señor, que sea tu voluntad en nuestra vida. Cuando decimos esa palabra, que sea tu voluntad, dejamos de luchar. Señor, si tu voluntad se hace, si no es conforme como yo quiero, pero como tú quieres, estoy bien. Según el propósito, por la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Siempre menciona que la vida está en Cristo. Cristo le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros, desde que venimos al Señor, entramos en una etapa donde entendemos que tenemos vida eterna. Sabemos que hay vida después de la muerte. Y más que después de la muerte, nuestra vida fue transformada desde el momento que Cristo Jesús vino a nuestros corazones. Empezamos a ver la vida de una manera totalmente diferente. Caminamos por fe. Caminamos una vida disfrutando de todo lo que Dios nos brinda cada día. La carta estaba dirigida a Timoteo. Dice: Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. La gracia de Dios, sabemos que es un regalo que no merezco, un regalo de la salvación que fue provista por la misericordia de Dios, no porque yo fui bueno, no porque he hecho méritos para alcanzar la salvación que hizo, sino por la misericordia de Dios. Y al entender esas palabras viene la paz en mi corazón. La paz de decir, Señor, ya no estoy peleando contigo, ahora vine a doblegar mi vida delante de tu presencia. Así que, palabras que sin duda, cuando Tito las recibe, las entiende claramente como hoy en día nosotros las entendemos. De dónde proviene la misericordia de nuestro Padre Celestial y también de Jesucristo, que es el conducto por el cual hoy tenemos tantas bendiciones. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Podemos ver aquí el apóstol Pablo en un hombre de oración, hermanos.
dice que de noche y día siempre mencionaba en sus oraciones al hermano Timoteo. Un hombre joven, pero con responsabilidad grande. Sabemos que Timoteo estaba de pastor en la iglesia de Efeso. Y el apóstol Pablo sabe que no es fácil ser pastor, así que siempre orando por Timoteo, lo quería como un hijo en Cristo Jesús. Pero qué importante es tener una vida de oración, hermano. Todos los grandes hombres de Dios que fueron usados grandemente, siempre he notado una característica muy especial, que han sido hombres de oración. Pero qué difícil muchas veces nosotros envolvernos en una vida de oración. Se fijan que o no nos damos el tiempo, o el momento que empezamos a orar algo nos llama la atención. Total que de alguna manera u otra no pasamos el tiempo necesario en la oración, cuando es una característica verdaderamente de que podamos ser usados de la manera que Dios quiere usarlo. Porque en la oración estamos más en sintonía con la voluntad de Dios. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Se fijan? Una fe no fingida, ¿no? Qué bonito cuando alguien puede ver una fe que no es fingida en la persona de uno. O qué bonito cuando tú te puedes dar cuenta que tu fe no es fingida tampoco. ¿Me entiendes? Que no estás jugando a la iglesita. Que verdaderamente que Dios está trabajando y que has experimentado la gracia de Dios y la gloria de Dios en tu vida. Dices, no, Señor, yo sé que tú eres real. Yo sé que lo que estoy viviendo hoy en ti no es producto de la casualidad de que me lavaron el cerebro y ya ahora ya pienso como ellos quieren que piense. Porque si verdaderamente hay algo que hemos hecho al día de Cristo, es que ahora tenemos una libertad tremenda de hacer una decisión o no hacer una decisión. Pero todos aquellos que están esclavizados en una religión, ellos no tienen esa libertad. Ellos caen cautivos a una serie de reglas y regulaciones donde ahí ellos los tienen como esclavos. Y la religión es el opio del mundo, y la religión alta podemos ver por todas partes cómo hay gente atada a la religión. Pero aquí el apóstol Pablo decía que la fe de Timoteo no era fingida, la cual habitó primero en la abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Podemos ver aquí que Timoteo ya era tercera generación de creyentes. Qué hermoso cuando la bendición pasa de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Y nosotros tuvimos que hacer ese cambio. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones de aquí hacia enseguida, si Dios lo permite, que tengamos hijos y nietos y tataranietos, lo que Dios quiera, ellos tengan una influencia diferente, no de religión, sino de una relación con Dios. Que aprendan a conocer ese Dios vivo que nosotros estamos aprendiendo a conocer. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Si el apóstol Pablo está diciendo de avivar el fuego que hay en nosotros, pues me refiero que habrá momentos en que este fuego como que se apaga, ¿verdad? Y yo sé que nosotros hemos experimentado momentos en que por ahí decimos, se están bajando las pilas, ¿verdad? Y es el fuego de la intimidad con Dios, el fuego de esa intimidad personal con nuestro Señor Jesucristo. Y la exhortación era que tú tienes un don, tú tienes algo que Dios ha hecho en tu vida y aliméntalo. Tenemos que alimentarlo porque afuera de Dios, afuera del círculo donde están los hermanos y buscando de Dios, se apaga ese fuego. Hagan de cuenta que si yo tengo un leño y mientras lo dejo está dentro de la fogata, está encendido muy bonito, pero si yo lo saco ese leño a un lado, la flama poco a poquito hasta que queda completamente apagado. Pero si uno lo pone de nuevo el fuego, vuelve a avivarse la llama. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y en realidad pues todos nosotros tenemos que avivar ese fuego que hay en nosotros.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hombres de valor. No tenemos un espíritu de cobardía. Aunque habrá momentos en que no tienes la misma visión o lo que tú quieras, pero el espíritu que Dios nos ha dado es para que siga adelante. No podemos claudicar. Amén. Tenemos que perseverar, que la obra que Dios ha empezado, Él es fiel y justo para terminarla. Así que confiando de la manera que Dios quiere usarnos, a unos de una manera, a otros de otra, pero siempre dejando el nombre de Dios en claro en nuestras vidas. No todos vamos a ser líderes de una iglesia, pero cada quien en el lugar que está tiene que hacer lo mejor como persona, avivando esa llama del amor de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de la aflicción por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no me avergüenzo. Pero ¿saben qué, hermanos? Ya no tenemos esa llama de amor. Ya no lo compartimos. Algo pasa. No claudicamos, pero ya no tenemos la misma urgencia que teníamos antes de compartir el Evangelio con las personas. Pablo estaba preso en Roma. Dice, yo estoy preso. La vida del creyente no va a ser un jardín de rosas siempre. El creyente va a pasar dificultades. El creyente va a pasar momentos difíciles. Pero no porque pasemos tiempos difíciles vamos a desviarnos de nuestra fe. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó para ser predestinados para estar delante de la presencia de Dios. Un llamamiento santo, un llamamiento de apartamiento hacia Él. Estamos santificados, de quienes separados para Dios Padre. Así que, y no fue conforme a nuestras obras, porque cuando éramos enemigos de la cruz, Dios nos llamó. No queríamos verdaderamente de Dios nada, y Él nos llamó. Él nos trajo a Jesús, nos presentó con su Hijo. Así que nadie de nosotros podemos glorificarnos y decir, es que pues yo era un santurrón o que no, sino que fue el llamado de Dios el que nos trae delante de su presencia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que antes de que aún yo hubiese nacido, mi nombre ya estaba en la mente de Dios. A veces cuando Dios habla así de tiempos tan lejanos, como que nuestra mente no capta verdaderamente. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, para Dios sí puede ser posible, porque para nosotros es algo muy diferente. Pero desde antes de que aún el mundo existiese, Dios sabía que cuando Él trajese el ser humano a la tierra, que el ser humano iba a rechazarlo, que iba a pasar todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Pero con todo y eso, Dios continuó con su plan. Porque yo sé que el día que estemos todos delante de la presencia de Dios, Dios va a estar satisfecho. El libro de Isaías dice que nuestro Señor Jesucristo estará satisfecho por la aflicción que Él vivió, dice. Porque verá miles y miles y miles de almas que han sido salvadas. Gloria a Dios. Almas que van a estar gozándose delante de la presencia de Dios. Así que es hermoso tener ese pensamiento. Señor, pero es que ¿cómo va a ser posible esto? Si a veces me porto tan mal, si a veces no hay característica mía como un ser creyente, a veces exploto. Pues explota uno, claro que explota uno, pero vuelves al redil, pero sigues perseverando.
Imagínense cada uno en su vida, hermanos. ¿Cuántas veces, si no fuese Dios real en nuestras vidas, cuántas veces ya ni quisiéramos nada de esto? ¿Cuántas veces? Les aseguro que no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Pero en el transcurso de nuestra vida vemos en muchos momentos que dicen, no, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. No cambio, no nada, no esto y que el otro. Pero aquí estamos. Aquí estamos perseverando. Lo cual me indica que Dios es real. Que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos da para que perseveremos buscando su presencia. Y sobre todo, pues, la gracia de Dios. Porque por gracia es lo que hemos recibido, una salvación que no merecemos. Y cada vez confiamos menos en nosotros y más en Él. Señor, pero ¿es posible que me vas a declarar que yo soy salvo cuando muchas veces no hago tu voluntad? Bueno, Él te lo declaró. Y Él es no hombre para mentir, Él es Dios. Y si Él te declaró que tú eres salvo y tú vas a ser salvo, solamente persevera. Persevera. Y date cuenta de que no hay otra manera mejor más de que obedecer a Dios. Amén. Porque en el transcurso del tiempo de nuestra vida batallamos mucho con nuestra carne. Pero no va a ser hasta cuando nos rendamos. Como Jacob, que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que luchó toda la noche, luchando con el ángel de Jehová, dice la palabra. Y hasta el último que el Señor le desencajó una pierna, que quedó paralítico así de una pierna, entonces abrazó y dijo, no me dejes. Ya no era un llanto de que no lo quería dejar ir, es que ya sabía que había perdido. Y fue cuando Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Dice, no te llamarás más Jacob. De hoy en adelante te vas a llamar Israel. Ahora va a ser un hombre confiado por Dios. Pero no fue hasta cuando él se rindió. Y muchas veces nosotros hemos llegado a ese momento que, bueno, es que tengo que rendir mi vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Miren, esta palabra aquí dice que se manifestó en la venida del Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. Está hablando de tiempo pasado. La muerte ha sido quitada y sacó a luz la vida. Para nosotros como creyentes la muerte ya no tiene el impacto que tenía antes de conocer a Jesús. Si hubo una cosa importante que hubo en mi vida, fue el conocimiento que yo tuve de la muerte. Antes tenía temor de la muerte, pero ahora, aunque no quiero morirme, ni creo que ustedes quieran morir en este momento, pero ya tiene un significado diferente. Señor, llegamos a ver, Señor, si es tu voluntad que me muera en este momento, Señor, gloria a Dios. Y cuando hay momentos donde vas a una operación, donde va algo ahí, se encomienda uno a Dios, dice, Señor, aquí estoy en tus manos, si es tu voluntad. Pero lo importante es que tenemos la vida y tenemos la inmortalidad. El alma que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos, esa es eterna, esa no muere. El cuerpo que tenemos, ese sí se va al polvo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenemos es lo que permite al alma manifestar lo que el alma verdaderamente es. Pero la palabra le enseña que el estado del creyente es solamente dormir. El creyente duerme y despierta delante de la presencia de Dios. Pero ¿cómo supimos esto? Por el Evangelio. Por las buenas nuevas de salvación. Por predicar el Evangelio. Así que, hermanos, no nos cansemos de predicar ese gran mensaje. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo fue apóstol y maestro de los gentiles. Toma esa batuta él. Yo no sé por qué, si se hubiera puesto el título de papa, debería haber sido el Papa Pablo.
porque no es Pedro, fue Pablo. Pero no vamos a debatir eso. Pero lo importante es que el apóstol Pablo sabía lo que era. Era predicador, era un apóstol y un maestro de los gentiles, enseñando la palabra de Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Imagínense, si la fe de Pablo no estuviera sido fortalecida en Cristo, a las primeras de cambio hubiera corrido. Pero Pablo ha sufrido mucho, al grado que ya hoy está en Roma, preso. Pero mucho antes de esto, él sufrió, lo sacaron de Listra a pedradas, al grado que posiblemente haya muerto. Y en cada lugar donde él predicaba, lo apedreaban, lo sacaban, era tremendo todo lo que querían hacerle. Pero él sabía en quién había creído. Eso es lo importante, saber en quién hemos creído. Muchas veces podríamos reclamar, Señor, pero es que si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, es que a Pablo le tocó. El Señor le dijo claramente, cuando él se convirtió a Cristo, le dijo, yo te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por mí. Y literalmente sufrió en carne propia muchas humillaciones. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, la confianza de la vida. ¿En quién confiaba? En Dios. Estoy seguro de que Él es fiel y justo para guardar ese depósito para mi vida, para guardarme ese lugarcito especial dentro del reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, creed en Dios, creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, también regresaré. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Así que, de la misma manera que tiene la esperanza el apóstol Pablo, también nosotros la tenemos. Porque esa es la voluntad de Dios, que estemos un día delante de su presencia. Pero tenemos que confiar en eso. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y porque Dios es Dios, que es lo importante. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Reténla, hazla tuya. Porque posiblemente habrá un momento en que no puedas tener una Biblia, pero lo que has tenido, guárdalo. Guárdalo, ¿por qué? Porque es sana la doctrina. Es sana la doctrina y la libertad que nos ha traído a cada uno de nosotros. Pero tenemos que retenerla. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que, si tú no te afianzas en la palabra de Dios, van a llegar gentes con doctrinas equivocadas y te van a traer o te van a sacar de confiar en la palabra de Dios. Y podemos ver que mucha gente dice, bueno, a lo mejor donde hay mucha gente, ahí está la verdad. Y es que se ve el movimiento, se ve todo bien. Ay, aquí está la verdad. Podemos ver, por ejemplo, las iglesias universales. Están llenas de gente. Y creen que están siendo llevados por la verdad, pero muchas veces nos tienen confiando en el agua bendita, nos tienen confiando en la rosa de no sé qué y tantas cosas. Pero ahí está la gente. Cuando tienes esa libertad en Cristo Jesús, tienes que retener esa palabra. La fe y el amor. ¿De dónde proceden? De Cristo Jesús. Todo lo encontramos en Cristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo está morando en nosotros. El Señor dice claramente, yo estoy en la puerta y toco. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y estaré contigo y tendré comunión contigo. Una cosa segura, que Dios no nos dejó huérfanos. Él nos dejó el Espíritu Santo. Y podemos testificar de que ese Espíritu Santo hoy en día está haciendo lo posible por mantenernos adelante, para exhortarnos a perseverar adelante. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes.
Hermanos que abandonaron a Pablo. Qué triste cuando estás en momentos difíciles ya en la cárcel. Hombres que daban todo por ti, lo dejaron. Pero el apóstol Pablo no confiaba en hombres, sino confiaba en Dios. Así que son experiencias en la vida que traen tristezas, pero Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dios proveía a otro hombre piadoso, que ese sí estaba al pie ahí con Pablo. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Imagínate, este hombre había estado en Efeso, había ayudado a la iglesia, y ahora que estaba en Roma, también allá, procuraba seguir cumpliendo, seguir ministrando de lo que él pudiese hacer al hermano Pablo. Hombres que habían sido impactados por la palabra de Dios y que perseveraban buscando a Dios, no importando las circunstancias. Nuestro evangelio no está basado en las circunstancias, hermano. Capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiere decir que tenemos la gracia de Dios, pero dice la palabra que tenemos que esforzarnos en ella. Tenemos que perseverar, tenemos que hacerla nuestra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, discipular personas. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Ustedes están recibiendo enseñanza, el día de mañana ustedes pueden enseñar. Pueden enseñar en su casa, a su esposa, a sus hijos. Mira, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a compartir lo que tengo ahorita. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados en Cristo Jesús. Tenemos que pelear la buena batalla. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si somos soldados, le tenemos que tener respeto a Dios. Yo no veo en el mundo los que son soldados, inmediatamente que viene un coronel o viene un capitán, ellos están listos para cuadrarse inmediatamente. Y nosotros tenemos que estar siempre listos para cuadrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que practicar la bondad, tenemos que practicar las cosas que Dios nos ha dado. Luchar, perseverar. No podemos claudicar en las cosas que pensamos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Por la lucha de que un hombre que va a sembrar un terreno, tiene que limpiar el terreno, tiene que quitarle todo tipo de hierbas que no sirven para nada. Y una vez que limpia el terreno, entonces empieza a sembrar la semilla. Pero no recibe el fruto inmediatamente. Tiene que esperarse después de que siembra la semilla, la riega, y luego la escarga y crece hasta que va a dar su fruto. Nosotros no queremos ver el fruto en 2 días. Podríamos decir, bueno, ¿qué fruto hemos dado aquí en la iglesia? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. ¿Entienden? Y mañana pasado nos vamos a dar cuenta de que algunas personas que recibieron fruto de este lugar siguen perseverando en las cosas de Dios. Pero a nosotros nos mandó Dios a enseñar y a sembrar. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
sufrió demasiado, pero aún él estando en la cárcel, él podía mandar una carta como la que mandó a Timoteo. Y hoy en día, 2000 años después, la tenemos aquí nosotros y la estamos aprendiendo, estamos identificados con el apóstol Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo sabía que nada de lo que él iba a hacer era en vano, porque un día se iba a gozar cuando lleguemos allá. Hermanos, les voy a pedir un consejo. Cuando lleguen al cielo, busquen a Pablo y denle las gracias a Pablo. Decir, Pablo, gracias por esas cartas que tú mandaste cuando estabas en Roma, cuando estabas preso, porque esas cartas nos ayudaron a perseverar, a buscar de él. Vamos a platicar con muchas personas allá que fueron usadas grandemente por Dios. Y qué bonito cuando, imagino que se le dieron gozo a Pablo de ver que no nomás fue uno, miles de almas a través de su ministerio fueron impactadas. Y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Aprenderemos a conocerlo cada día más. La palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos en Él. El apóstol Pablo sabía que ya le quedaba poco, De hecho, Nerón le cortó la cabeza a Pablo. Pero él dijo, palabra fiel es esta: si muero por compartir el Evangelio, si muero por cualquier circunstancia, sé que viviré en Él. La esperanza de la vida eterna es algo que mueve nuestros interiores grandemente. Saber que hay un mejor mañana. Saber que cuando estemos allá delante del trono de Dios, alabando, bendiciendo su nombre, va a ser algo bien hermoso. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que hay un precio que pagar para servir a Dios, claro. Pero dice que el Señor nos pondrá, nos hizo reyes y sacerdotes. Estaremos junto con Él durante el milenio reinando en este mundo. Y a algunos les tocará por allá en Hawái, posiblemente un reinito pequeño. Si le tocará allá en Hawái o a mí a Cancún, que se murió uno. O a lo mejor allá a Cancún, me dan una ida a Cancún. Y tenemos que organizar cada año las fiestas solemnes a Jerusalén. Llevar a un grupito de personas 3 veces al año a la Nueva Jerusalén ahí. Si subimos también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Dice el Señor, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hace la voluntad de mi Padre? Si lo negamos, pues también nos va a negar. No hay lugar intermedio entre el Señor Jesucristo. Dice, el que no cuenta conmigo desparrama, y el que no es conmigo es en contra de mí. O somos o no somos. Si le negaremos, también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado la fidelidad de Dios? ¿Verdad? Si fuéramos infieles, Él no cambia. Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la esencia de Dios, Él regaló. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A veces se la pasan los puros debates con la gente y no edifica. Vamos a hablar del amor de Jesús. ¿Se ha fijado cuando tú quieres compartir con un católico y luego te dicen que la Virgen de Guadalupe y ya no pueden divisar a ellos? Desvíate del tema de la Virgen de Guadalupe y habla del amor de Jesús. ¿Para qué quieres debatir a Jesús? No tenemos que debatir. Solamente vamos a hablar del amor de Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la exhortación de los otros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, con tu conciencia
conciencia de una fe no fingida, de Señor, estoy aquí porque te amo, porque quiero hacer tu voluntad, porque soy tu obrero, soy tu soldado. Y dice que no tiene nada que avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Tenemos el ministerio, usar la palabra de Dios. Si no puedes predicar, nomás lee la palabra de Dios. Y ahí ya no hay ningún problema. Así como yo puedo hablar con el teólogo más eminente de cualquier parte, mientras habla la palabra de Dios, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Mas evita profanas y malas palabrerías, porque condicionarán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeteo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Ya? Jesús ya resucitó, si algunos quieren resucitar, ya pasó eso. Se viene con un poquito de masa o de una doctrina equivocada, un poquito con una verdad, se lleva a la gente. Como los testigos de Jehová que dicen que Jesús ya vino a ese mundo. Ellos creen que Jesús ya vino en el Espíritu. ¿Verdad? Eso enseña. Eso no es verdad. Pero la gente lo cree, hay un grupo de personas que lo cree. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, hay una gran responsabilidad de invocar el nombre de Jesús. Si nosotros invocamos el nombre de Jesús, debemos apartarnos del pecado. Apartarnos para Dios. ¿Por qué? Porque somos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres ser un candil hermoso donde Dios lo use? ¿O quieres ser una maceta para poner un calite? Dependiendo de lo que Dios quiere que Dios te use, eso es lo que Dios te va a usar. Dice que en una casa hay muchas vasijas. Y en cada casa tenemos la vasija que nos gusta mostrar, ¿verdad? Cuando llega una visita, mira, esa es la vajilla de la China. La de China que usamos solamente para tiempos muy especiales. Y luego este es el jarrón de no sé qué. Y lo pones ahí donde lo ve la gente. ¿Por qué? Porque ese es el uso que tú le das a ese jarroncito. Pero tienes uno de barro que lo tienes en el jardín allá con una macetita o una cosa. Pero ese, ahí no te puede estar, está en la misma casa, pero ese no te puede estar allá. ¿De cuál jarrón quieres ser? Esa es la pregunta. Si tú te apartas de iniquidad, dejas que Dios te use, entonces te va a poner en un jarrón de utilidad para Dios. Una obra bella. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El mundo los quiere atrapar. Eso no nos cabe la menor duda. ¿Verdad? Pero dice que huyamos de esas pasiones juveniles y busquemos con los que invocan el nombre de Dios continuamente. Tenemos que estar buscando de Dios. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Debates que no sirven o edifican a nadie. Dice, desecha, no pierdas el tiempo en debates. Hay gente que se la pasa buscando, por ejemplo, exorcismos. Y anda buscando a Satanás por todas partes para sacar exorcismos. Cuando se de la mano a Dios y el Satanás se va, no, pero ya, su vida es dedicada a buscar y a aprender de Satanás.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Características del siervo de Dios. No contencioso. Nuestro carácter debe ser diferente. Pero algo muy importante que dice, apto para enseñar. Tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar de Dios. Y dice, sobre todo, sufrido. ¿Por qué puso sufrido ahí, Señor? Le hubiera quitado la palabra sufrido. Lo demás sí me gusta, pero sufrido, como que no. No nos gusta sufrir. Esa es la palabra de Dios, se quiere vivir piadosamente así de la tribulación. Entonces nosotros sabemos las características del siervo de Dios, entonces tenemos que buscar verdaderamente de cómo agradar a Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ser amables, mansos. Y muchas veces cuando pierdes un debate, no nos damos cuenta que Satanás nos tiene atados. Están amarrados, están cautivos. Y nosotros nos enojamos porque luego se sacan que no, es que tu iglesia no sirve, que este y que el otro. Y creemos que estamos luchando con ellos, pero en realidad detrás de ello es una cautividad en la cual ellos están. Por eso que muchas veces nuestras familias y las personas que conocemos no pueden ser liberados, cuando deberíamos de pedir a Dios que rompa esos lazos donde Satanás los tiene cautivos, para que ellos puedan tener la libertad de escoger y pueden decir, Señor, yo quiero buscar de ti. Pero si nos ponemos a hacer debate con ellos, de nada nos va a servir. Si bien que a veces que ganamos un debate salimos con es que gané mi debate, pero esa persona no salió de su error. Ganaste un debate, pero no salió del error la persona. Tenemos que tener o estar conscientes de que en la situación que ellos están, nosotros estuvimos un día. Yo siempre me acuerdo cuando me toca así hablar con las personas, y yo me acuerdo y digo, exactamente como él pensaba, así estaba yo. Entonces, cuando inmediatamente te pones los pies de él y dices, ay Señor, que luz fui, Señor. Gracias por haber traído a tus pies hoy en día. Entonces, en eso ya tu corazón se suaviza y Señor, déjame amar a esta persona. Y que sea el tiempo tuyo, Señor, para que rompas esas cadenas. ¿Por qué? Porque están en el lazo del diablo. Te dice a una persona que ¿sabes quién tú eres hijo de Satanás? Pues te va a pelear. No, pues que yo soy católico. No, sí, pero eres hijo de Satanás. ¿Cómo? No. Si tú no has hecho una decisión para Jesús, estás en el lazo de Satanás. Pues es importante de que verdaderamente nos aprendamos a compartir de una manera con amor, con tranquilidad, sin ganas de ganar un debate, simplemente confiando en Dios y exponer el Evangelio para que esas cadenas sean rotas y ellos puedan ser liberados. Vamos a quedar aquí, hermanos. Bendito eres, Padre. Te doy las gracias, mi Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra, Padre. Señor, te pido que tu palabra, Señor, nos ayude a perseverar buscando tu presencia, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo amado Pablo, Padre, que hoy en día, Señor, tu palabra, Señor, nos exhorta a perseverar y seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, por la exhortación de nuestro espíritu cada día, Padre. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido, Señor. Amén.